Todos creo que esperamos que ellos puedan honrarnos, pero el que ellos cumplan este mandamiento a veces no depende solo de ellos, sino también de la labor que hayamos hecho nosotros para que ellos puedan obedecer y honrar. Hay dos palabras aquí que están involucradas en este mandamiento, en este primer mandamiento, y son las palabras obediencia y honra. Aunque quizás en un sentido nosotros podamos pensar que tienen el mismo significado, más sin embargo, en la práctica son dos cosas diferentes. Porque cuando los hijos, hermanos, hacen aquello que nosotros le hemos dicho y enseñado en presencia nuestra, eso es obediencia. Pero cuando los hijos hacen lo que nosotros les hemos dicho y enseñado cuando nosotros no estamos, eso es honra. Y mire lo que dice el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que el reclamo, el cumplimiento de este mandamiento tiene que ver que los hijos obedezcan a aquello que le hemos enseñado cuando nosotros no estamos presentes. Por eso a veces al Hijo de Dios también nos pide siempre, Dios nos dice: honra a tu padre, honra a Dios. Porque Él espera que nosotros obedezcamos aunque nosotros no lo vemos. Pero cuando nosotros entendemos este concepto de lo que es honrar, debemos también tomar en cuenta lo que a nosotros nos corresponde, que nuestros hijos, hermanos, no van a poder honrar al menos que ellos aprendan a temer a Dios. Si no hay temor de Dios, entonces no va a haber forma como ellos puedan aprender a honrar a sus padres, porque dijimos que eso, hacer aquello que le hemos dicho o enseñado cuando nosotros no estamos presentes. Entonces, si hay temor de Dios en ellos, se van a acordar y a obedecer y a hacer aquello que los padres los han dicho, porque quieren honrarlo. Para eso es necesario que conozcan el temor de Dios. Pero no lo van a conocer, al menos que nosotros se lo hayamos enseñado. Y esta es la responsabilidad que tenemos como padres, no como una opción, sino como algo que debemos hacer. Es algo que se nos ha encomendado, no es algo que podamos transferir, sino que si tú eres padre y madre de familia, tienes una responsabilidad de parte de Dios de poder enseñar a tus hijos a que el temor de Dios. Por eso el proverbio 22:6 dice esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De quién es esta responsabilidad? ¿A quién le está hablando? Instruye al niño en su camino. ¿Cuál es el camino? Ya vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es la labor? ¿Qué es esta instrucción que nosotros tenemos que dar como padre? Pero lo que quiero ponerle en su mente es la responsabilidad que tenemos como padre. Porque a veces dijimos al principio que todos queremos que nuestros hijos cumplan este mandamiento, que nos honren, que nos obedezcan. Pero los hemos preguntado si hemos nosotros cumplido. El hecho de poderles enseñar, instruirlo, para que entonces ellos puedan honrarlo, porque si hay temor en ellos es porque le hemos enseñado acerca de eso. Pero si no, ellos no van a tener cómo, de dónde adquirir
ese conocimiento. Por eso es que el proverbio exhorta, manda, que como padres debemos instruir a nuestros hijos. Ahora, por el comportamiento que nosotros vemos hoy en día en la sociedad, en la mayoría de los hogares, nos damos cuenta de que los hijos no han aprendido a temer a Dios porque no honran a sus padres. Y la responsabilidad sigue siendo de nosotros como padres, porque no nos hemos ocupado de enseñarles a temer a Dios. Desde el principio, Dios siempre ha dado las instrucciones acerca de enseñar este temor. Y nosotros lo miramos allí revelado en las Escrituras. Yo quiero que vaya conmigo allí a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer estos versículos desde el 4 al 9. Voy a esperar un momento para que todos puedan ir, ya sea si tienen su Biblia allí o en su dispositivo electrónico. Vaya y busque este pasaje porque aquí vamos a estar basando lo que ahora vamos a aprender de la palabra del Señor y que cada uno debe tomar la parte en lo cual debemos accionar, porque nada va a suceder si nosotros no tomamos una acción. Cuando estén allí, me avisan con un amén para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Esperamos que aquellos que nos sintonizan también puedan estar ahí con nosotros para que puedan entender la exposición de lo cual estamos hablando. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Notemos tres cosas aquí que nosotros debemos hacer como padre para poder enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Présteme atención, vamos a ir rapidito, pero estas son estas tres cosas que nosotros debemos hacer. Vamos a ir viendo una por una. Usted la está mirando ahí todas juntas, pero vamos a ir una por una. Primero, enseñándoles la palabra revelada. Los versículos que leímos ahí de Deuteronomio, vamos a repetir el 6 y el 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la responsabilidad nuestra es de enseñar. Ok, ¿a qué palabra se refiere que tenemos que enseñar? ¿Cuáles son las que tenemos que repetir, hablar cuando estemos en la casa, cuando nos levantamos, cuando nos acostemos, cuando andamos por el camino? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Están allí en el 4 y el 5, hermano. Lea los que están anteriores, porque primero comienza con el 4 y el 5.
Ahí en el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. En el Nuevo Testamento dice, y con toda tu mente. Entonces, estas palabras, la que les está diciendo Dios, específicamente en aquel tiempo a Moisés y para el pueblo que estaba, pero Jesucristo las volvió a recalcar más adelante, hermano. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros miramos que uno de los escribas le pregunta a Jesús, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y viene Jesús y le hace eco de esta enseñanza que había sido desde el principio, que él esperaba que los padres cumplieran esta responsabilidad para que le fuera bien a toda la familia. Y Jesús se lo vuelve a repetir. Nosotros encontramos esto tanto en Marcos como en Mateo, las mismas palabras de este mandamiento. En Mateo, en el capítulo 22, ahí del 34 en adelante lo pueden encontrar, pero hoy vamos a leer lo que está en Marcos. Y mire lo que dice allí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que esto. Esto es lo que nosotros debemos enseñar y repetir y hablar a nuestros hijos. Cuando él dice, cuando exhorta que nosotros debemos repetirla, es que es algo constante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos aprendan. ¿Ya ha fijado usted en la escuela secular aquellos que, no sé si tengamos algunos maestros aquí, pero los maestros de parvulario de los primeros años están con una lección y escriben en la pizarra y están repite y repite la misma frase y pareciera que fuera algo sin valor y sin tener un producto o un resultado. Pero es la manera como el niño puede aprender, repitiéndole. Usted se da cuenta que los niños chicos, nuestros niños cuando estaban chicos, usted le dice una cosa y al ratito le vuelven a preguntar. ¿Sabe por qué le pregunta? Porque el niño todavía no ha aprendido eso. ¿Y para qué es esto? Usted le explica y como a las 2 horas viene y le pregunta lo mismo. Porque al niño se le olvidó. Entonces está repite y repite. Por esa razón, la instrucción dice y repetirás. Y estas palabras que yo te encargo hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en todo tiempo, para no estar repitiendo todo, donde quiera que vaya. ¿Cómo lo podemos hacer, hermano? En cada acción de nuestra vida nosotros tenemos la oportunidad de siempre enfocar a nuestros hijos a la palabra de Dios de las acciones. ¿Por qué no hago esto? O cuando tú le dices al niño, o no haga eso, ¿por qué? Entonces tú tienes la oportunidad de poder llevar siempre la palabra como enseñanza. ¿Por qué razón no se hace? Tienes que enseñarle al niño a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Hablamos la semana pasada de que nosotros deberíamos de guardar el corazón porque de ahí emana la vida. Entonces cuando habla de todo tu corazón, es decir que todo lo que hay, debes amarlo de esa magnitud o con esa fuerza. Y amar a Dios, hermano, es obedecer aquello que Él ha dicho. Eso es amar a Dios. Mire lo que dice allí Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, ya entendimos que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios? Obedeciendo. Y eso es lo que vamos a enseñar. Cuando dice, estas palabras les enseñará, es amar
a Dios con toda tu fuerza, es que el niño pueda aprender que lo que está revelado en la palabra debemos obedecerlo, debemos cumplirlo, para entonces poder tener las promesas de parte de Dios. Pero el problema que ha sucedido, y por lo que a nosotros ahora miramos mucha rebeldía dentro de los hogares y aún dentro de los hogares cristianos, es porque hemos evadido la responsabilidad que tenemos como padres. Ahora, esta responsabilidad, hermano, es de todo. Todo, para todo lo escribió Dios, independientemente si la persona conoce o no de Dios, ya Dios dejó algo revelado para que se obedezca, para que le vaya bien. Así como nosotros, hermano, nos preocupamos y hacemos todo nuestro esfuerzo que está en nuestra capacidad para que nuestros hijos aprendan todas las asignaturas seculares. De esa misma manera deberíamos nosotros preocuparnos y esmerarnos para que nuestros hijos aprendan a temer a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron cuando su niño estaba chico, que el niño estaba bajo en calificaciones de alguna materia. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar ayuda, hermano. Que en el tiempo de vacaciones, buscarle tutoría para que esa clase pueda levantarla. Y ahí andamos pagando extra para que el niño, si es matemática, yo no sé, en el tiempo cuando yo aprendí matemática era diferente, hermano, allá era con una regla. Si usted no sabía las tablas, le tocaba regla. Y no era una regla que le imponían algo, no, era una regla de madera que le daban en la mano. Y los padres eran tan exigentes que a veces se la tenía, dice, hoy te la voy a preguntar salteada. Porque a veces uno se la memorizaba en orden, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y vas en orden. Pero cuando te preguntaban así, 2 por 7, uno tenía que retroceder y ir haciendo en línea para llegar hasta el 7. Ya el papá decía, no, rápido, la respuesta rápido. Porque uno iba 2 por 1, 2 por 2, y para llegarle al 2 por 7. Pero ahí estamos esmerándonos, dedicando tiempo para que el niño pueda aprender la asignatura. Porque nos preocupa que él aprenda, porque le va a servir en la vida. Ahora, esto es para una etapa efímera que se va a acabar, lo máximo son 120 años. Pero lo que el Señor está enseñando aquí nos dice que nosotros lo repetiremos y le enseñaremos el temor a Dios. Le va a servir para una eternidad, hermano. Algo que él necesita conocer del temor de Dios, porque eso le va a abrir las puertas para poder llegar a una eternidad. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos para poderle enseñar a nuestros hijos? Nosotros debemos saber, si no hay temor de Dios y el hijo no honra a su padre y a su madre, es porque todavía no ha aprendido la lección, y si no la ha aprendido es porque tú y yo hemos fallado en poderle enseñar. Yo pensé que iba a oír aménes, pero bueno, le seguimos. La cosa es, hermano, cuántos de nosotros nos hemos detenido a saber que ese es el manual de vida donde está revelada toda la verdad de aquello que nos va a ayudar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Si el niño no lo está haciendo, yo tengo que ver que tengo que enseñarle, dedicar un tiempo de poder instruirle en el camino de la verdad. Ahora yo pregunto, y usted no me levante la mano ni me conteste, ¿cuánto usted se ha sentado y ha abierto la Biblia y han discutido algún pasaje con su hijo? O tal vez cuando vino una pregunta de ellos y usted no tuvo la respuesta inmediata, pero le puede decir, en la tarde nos sentamos a ver qué dice la palabra. ¿Cómo salir
de algún dilema, donde ahora la sociedad te presenta una forma, pero la palabra dice otra. ¿Cómo poder llevar a nuestros hijos a poderle decir que esta es la palabra revelada, la verdad, que el cielo y la tierra va a pasar, mas la palabra de Dios no va a pasar? Y esto es lo que se va a cumplir. Porque ahora los muchachos vienen con cuanto argumento han oído y ellos quieren debatirte, pero esta palabra siempre es una verdad que va a sacar a la luz. Por eso es que dice la Escritura: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando yo entiendo esto, puedo tener esa seguridad que voy a encontrar una respuesta aquí. No le tenga temor en enfrentar el argumento del Hijo, porque hay un Espíritu que nos guía a toda verdad. Y si como padre hemos aprendido a tener el temor de Dios, vamos a saber que esta es la verdad que nos va a dar esa sabiduría, esa comprensión para poder enfrentar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevaremos sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero es necesario enseñarle. Primero, que ellos conozcan que esta es la verdad revelada. Para eso yo tengo que tener esa certeza también. Pero si yo como padre no tengo esa convicción que esta es la verdad revelada, entonces voy a batallar y el muchacho me va a ganar en su argumento, porque yo no he concebido todavía que esta es la verdad revelada. ¿Cómo puedo tener esa seguridad cuando aprendo a amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a obedecer y a entender lo que está revelado en su palabra. Porque no puedo enseñar, hermano, algo que yo no conozco. Sí tengo la responsabilidad como padre de poder enseñar, pero para poderla enseñar yo tengo que conocerla primero. Tengo que tener esa certeza, como decía en el verso 4, que decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y allí te da una certeza para que tú puedas debatir cuando vienen ciertas corrientes, no, que Dios podemos llegarle por acá y que al cielo podemos ir por este y por el otro, cuando la palabra me está diciendo que Dios uno es. Yo tengo esta certeza. Tengo que tener convicciones, determinaciones al Dios que yo sirvo, al Dios que se me ha revelado por la palabra, y poderlo enseñarlo. Siempre cuando hay confrontaciones es bueno no decir yo pienso y no poder llevarlo a la palabra. No, la palabra de Dios dice esto. Porque a veces, y yo hablo por mi experiencia con mis muchachos, ellos pueden decirte: oh, pero esa es tu manera de pensar. No, no es mi manera de pensar. Es lo que la palabra de Dios dice. Si tú quieres discutir con Dios, allá tú, pero eso es lo que me dice la palabra y yo le creo a ella. Y por eso vivo. Por la palabra me dirijo, me guío. Y eso te quiero enseñar y que entiendas por qué se hacen las cosas. Pero es necesario que nosotros podamos manejar o entender el concepto de la palabra para poderlo enseñar. Ahora, esto lleva tiempo, como le decía, haciendo la comparación con las asignaturas seculares. Es algo que nosotros debemos tomar, de poderle enseñar. Si no tienes un libro, ahora con todos los dispositivos electrónicos, hay cuanta versión de la Biblia, tú puedes bajarla en las aplicaciones. Y tan práctico como para ellos puedan entenderte, pero hay que dedicar un tiempo. El problema es que no hemos asumido la responsabilidad que tenemos de que no, es nuestra responsabilidad instruir al niño en su camino. Ahora, instruirlo es responsabilidad de papá y mamá. Yo sé que en la iglesia tenemos una labor que hacer, pero recuerde, aquí tenemos 45 minutos a lo máximo, si es que se ocupan los 45 minutos para poder enseñar una lección bíblica. Por lo menos quizás serían, digamos, 20 minutos que el niño va a poner atención, pero tú lo tienes todo el tiempo, hermano. Aquí lo que hacemos es reforzar aquello que tú ya le dijiste en casa.
Es aquello que tú le enseñaste en casa, aquí lo reforzamos. El niño viene a comparar, oh, papá me lo dijo, mamá me lo dijo. Pero hay que dedicar un tiempo que es responsabilidad nuestra en casa, de poderle enseñar. ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces lo hemos dejado como una opción. Hay que, pensando que alguien más se va a ocupar de enseñarle el temor a Dios a nuestros hijos, pero somos nosotros, usted y yo, los que tenemos esa responsabilidad, no nadie más. El resultado de lo que ellos aprendan se va a ver en las acciones que ellos tomen. Si nosotros miramos que no hay acciones que muestren el temor de Dios, debemos preocuparnos de ver en qué hemos fallado, qué nos hace falta hacer para que el niño pueda o nuestros hijos atiendan y puedan mostrar ese temor de Dios. Ahora, debemos preguntarnos si realmente hay temor de Dios como padres. Porque a veces es fácil evadir responsabilidades. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos conozcan de Dios, hermano, glorifiquen a Dios, pero no hacemos lo necesario para que ellos también puedan conocer o recibir la instrucción para que puedan hacerlo. Eso depende de nosotros. Quizás el niño quiere venir a un servicio en la iglesia donde se va a edificar y el papá ya dice, no, estoy cansado, he trabajado mucho. Si alguien te lleva, pues ve, si no, hay para la próxima. No esperemos un resultado y esa es la acción, porque es responsabilidad nuestra. Yo dije al principio, nosotros que nos gustaría o queremos que nuestros hijos nos honren, que tengan temor de Dios. Pero si no hay enseñanza, no va a haber aprendizaje. El maestro no deja de repetir, vuelvo a hacer esto, la lección hasta que el estudiante la ha aprendido, como regla para la enseñanza. ¿Hasta cuándo va a repetirle? Hasta cuando el alumno aprenda. Y esa es la labor que a nosotros nos toca como padres, al enseñar este mandamiento o esta verdad de la palabra de Dios revelada, es hasta que ellos aprendan. Sabe que aún en el Nuevo Testamento, Jesucristo, al dar la orden de la gran comisión para la iglesia, Él incluye esta labor de poder enseñar. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué es lo que le ha mandado? Los dos principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Él dijo, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reúne todo. Eso es lo que Él ha mandado. El labor también de la iglesia, por eso lo hacemos. Por eso es que estamos acá a enseñar la palabra. Yo sé que a veces es para algunos quizás aburrido escuchar una enseñanza, pero yo siempre he dicho, si no aprendes, hermano, no te va a ayudar para poder vivir una vida, porque no tienes conceptos
de que te adquieran convicciones personales. Las convicciones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir vienen por el conocimiento que tenemos. Si tú lo conoces, tú decides si lo adquieres como una convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Que estás convencido de lo que has aprendido y eso te ayuda a tomar determinaciones en la vida. Es decir, yo conozco eso, estoy convencido y por eso hago esto. Y ahí nadie te va a mover, porque estás convencido de esa palabra. Entonces esa es la labor, el poder enseñar. El enseñar tiene que ver con el repetir. Y estas palabras repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en la casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las pondrás, dice, como frontales en los postes de tu casa, en tus puertas, para que no se te olviden. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Pero esa labor es nuestra. La segunda cosa que nosotros debemos hacer para poder transmitir el temor a Dios a nuestros hijos es modelándolo. O siendo nosotros como ejemplo. Para esto, hermano, es lo que le decía, nosotros tenemos que hacer lo que el mandamiento dice. O sea, que ellos puedan ver en mí que amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Modelar es ser de ejemplo, que además de la enseñanza, tú le estás diciendo, se hace así. La enseñanza es la teoría, el modelar es la práctica, donde nuestro hijo va a ver lo que tú le dices cuando es amar a Dios de todo tu corazón. Como él va a saber que no importa lo que suceda, tú vas siempre a honrar a Dios. No importa si la persona, el líder te está viendo o el pastor te está viendo, tú vas a honrar a Dios, porque honrar a Dios es hacer aquello que dice su palabra cuando nadie te está mirando. Entonces tú honras a Dios porque le temes. Ese temor de Dios es el que debemos modelar a nuestros hijos. Y ese modelo tiene que ser en casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo tiempo, hermano. Porque el niño a lo mejor aquí nos ve y nos ve hablar de Dios, glorificar a Dios, alabarlo, decir gloria a Dios, pero también nos ve en la casa. También nos ve en la relación con las demás personas, en el trabajo. Modelar es algo que nosotros tenemos que saber, que de esa manera también estamos transmitiendo el temor de Dios. En el verso 9 del pasaje que habíamos seleccionado ahí de Deuteronomio, empezando del 8, dice, hablando acerca de las palabras que tenemos que enseñar, dice allí, y las atarás como señal en tus manos. Mira, esto sirve para modelar. ¿Cómo las puedo atar a mis manos? ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones que yo hago con mis manos deben ir relacionadas con el mandamiento de honrar, de amar a Dios de todo corazón. ¿Qué haces tú con tus manos? Porque nuestros hijos están viendo todas nuestras acciones. Y el escritor aquí lo trata de poner, dice, y las atarás como señal en tus manos. Esto me da a entender que cada acción que yo hago, gesto, cualquier cosa, tus hijos te miran cuánta devoción
hay por tu Señor, por tu Dios. Si tú le temes o te da lo mismo deshonrarlo que honrarlo. Porque aquí yo puedo levantar las manos glorificando a Dios. Pero ¿qué gestos hago con mis manos cuando no estoy en la iglesia? ¿Qué mensaje transmito con mi lenguaje corporal? Soy el mismo aquí y en todo lugar. Por eso es que él dice, y las atarás a tus manos. Es decir, que cada cosa que hacemos, hermano, que tomamos, que damos, si estamos mostrando el amar a Dios de todo corazón. Si estamos quitando, pues estamos dando. Y estamos enseñando que amamos o tememos a Dios. A veces es duro la práctica. Hace una par de semanas regresábamos de Texas y pasamos a comer porque no nos habían dado nada en el avión y eran 3 horas de vuelo y no habíamos almorzado y eran como las 5 de la tarde. Pasamos a un restaurante aquí, salvadoreño, y mi hijo pidió una mariscada y era grande, hermano. Y se comió un poquito. Y le pusieron lo demás en un container. Y contento, dice, mañana tengo mi lunch. Salimos del parking. Iba una indigente, se entró ahí una mujer con su maleta allí. Y dijo, give me your leftover. Pero así dame lo que te sobró. Y dice, no quiero dinero, dame lo que te sobró, tengo hambre. Yo y mi esposa nos quedamos mirando, ¿verdad? Es su comida. Nosotros nos quedamos mirando los dos y Sammy nos vio a nosotros. Vamos a decir, que ustedes deciden. Sin hablar palabras, ¿no? Cruzamos las miradas todos así. Y por un momentito nos detuvimos y no dijimos nada. Al momento Xiomara dice, dáselo. Yo a Sammy, yo a agarrar su cocina y se la dio. Entonces, hay momentos, hermano, que tú puedes decir, no, pues eso es comida, es de él, si él quiere, pero a veces tienes que modelar en la acción lo que se debe hacer. Él comprendió que el amor de Dios es compartir con el necesitado. Xiomara dijo, mañana nosotros tenemos alimento en nuestra casa. No sabemos ella y se va a saciar. A veces hay miles de justificaciones que uno puede poner para no hacer una acción que modele el amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestra fuerza. Pero es allí donde nosotros estamos transmitiendo. ¿Qué pasa? El muchacho va a aprender que cuando vea otra necesidad así, a enseñarle a tener compasión. Es decir, el extender misericordia como también nosotros la recibimos. La palabra de Dios dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. A veces nosotros nos quedamos nomás con la palabra, hermano, pero nos olvidamos de la gracia. Porque la verdad, la palabra sí cambia. Pero no, que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios dice, pero también Dios nos dio gracia. Gracia es recibir algo que nosotros no nos merecíamos.
mas Él dio algo extra. A veces debemos entender que la gracia debe ir acompañada con la verdad para poder ayudarnos a tomar y a modelar a nuestros hijos qué se debe hacer. Porque a lo mejor ellos no han aprendido a temer a Dios porque no han visto el modelo, cómo se debe hacer. Más allá de la enseñanza de la palabra de Dios, ellos tienen que ver que la aplicamos en nuestra vida. No es fácil, pero por algo tenemos que comenzar. No esperemos saberlo todo de una vez o cumplir todo, pero debemos de dar pasos. Pasos que modelen acciones. Por eso es que cuando dice, y las atarás a tus manos, y sigue diciendo, y estarán como frontales entre tus ojos. Esto tiene que ver con, estará aquí en tu mente. No se te olvide cuál es el mandamiento, para que eso nos ayude a reaccionar en determinadas decisiones que hacemos en la vida. Por eso las atarás a tus manos como señal, estarán en tu frente. O sea, no te olvides que en el momento donde tú vas a accionar, te acuerdes que debes amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y amar a Dios es obedecer lo que Él ha dicho en su palabra. Dice, si vosotros obedecéis mis mandamientos o guardáis mis mandamientos, entonces estás mostrando que le amas. Y Él nos pide que le amemos de todo corazón. Modelar a veces es más difícil que enseñar. Porque uno puede ir, si usted ha comprado un artículo nuevo y usted mira el manual y dice, aquí dice que se debe hacer así. Cuando lo está armando es otra cosa. Porque ya armando es haciendo lo que dice el manual. Es lo mismo en la palabra del Señor. Yo puedo ir y decirle a mi hijo, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, pero en la práctica es donde yo le tengo que modelar para que él pueda seguir esos pasos y pueda ver, si se puede, porque mi papá, mi mamá lo hizo. Entonces el modelarlo es parte de nuestra tarea. El apóstol Pedro dice así en su segunda carta, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro acá? Es que hay una acción que debemos hacer nosotros, que a lo que conocemos lo debemos poner por práctica, dar fruto de aquello que hemos enseñado y poderle decir, ese es el resultado, así se hace. Por eso dice que daremos fruto del conocimiento. No basta solamente el conocer, porque a veces como padre podemos jactarnos, hermano, yo me sé inmensidad de versículos de la Biblia. A mí no me pueden decir que no leo la Biblia. La cosa es cuánto de eso está en la práctica, porque eso modelará y enseñará a nuestros hijos a decirle que sí se puede honrar a Dios, sí se puede temer y vivir en obediencia para que Él pueda bendecirlos. Y por último, tenemos la tercera, orar
por ellos. A lo mejor tú has dedicado tiempo para la enseñanza, le modelas, pero los hijos tienen un libre albedrío que solamente el Espíritu Santo es el que convence. Pero la oración es una arma que el Señor ha dejado para lo. Es responsabilidad nuestra. Pedirle a Dios. Yo no sé si usted ha experimentado el poder de la oración, pero yo le invito a que la pruebe. Porque los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Dice el apóstol Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, yo quiero que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros tenemos que ver qué es una oración eficaz y quién es un justo, para que la oración responda. Y yo tengo que examinarse primero si digo, ¿lo estoy haciendo correcto? Porque la palabra me enseña que si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, dice, pedid todo lo que quiera y Él os la dará. Pero primero me dice que tengo que obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Él me ha mandado. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Cuando yo le he mostrado el amor, es decir, le he obedecido lo que Él manda en su palabra, entonces yo puedo orar. Yo puedo clamar, no importa por lo que esté pasando, quizás tu familia, tu hijo, hay una oración eficaz que tiene poder, que cambia, que interviene de tal manera que hay un cambio sobrenatural y podemos ver la gloria de Dios, podemos ver vida restablecida, podemos ver conversión en la persona porque hay una intervención sobrenatural de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios tiene el poder para poder cambiar. Dios tiene el poder para poder restaurar. Pero yo tengo que hacer la labor que me corresponde. He enseñado, he modelado para después poder orar. Estás haciendo una oración eficaz. Porque has hecho la labor. Porque a lo mejor no es que Dios no quiera hacerlo, sino que la falta de mi responsabilidad, estoy mirando las consecuencias que está pasando en la familia. Pero si he enseñado, he modelado, lo que me queda es ponerlo delante del Padre. Orar, clamar y dejar que la intervención del poder de Dios actúe en la necesidad por la cual estoy clamando. Cuando uno descubre, hermano, el poder de la oración, te van a dar deseos de hablar con Dios. Pero si no la ha experimentado y piensa que es un rito, que es un tiempo, que nomás hay que cumplir ahí un culto de oración para que... Y cuando usted oye aquí que decimos esperamos que toda la iglesia esté llena, no es para ver la iglesia llena, hermano, sino para que todos puedan experimentar el poder de la oración que hay en un cambio. Cuando tú te conectas con Dios, estás directamente entrando al trono de la gracia y vas a hallar el oportuno socorro y gracia, y Dios va a traer respuesta a tu necesidad. Que tú puedas aprender a hablar con Dios y saber que en Él hay provisión para cada una de nuestras necesidades. Cuando una vez tú experimentes ese momento de conexión con el Señor a través de la oración, vas a dedicar tiempo a poder hablar con Dios. Uno de los himnos que a veces cantamos dijo, el poder de Dios está en la oración. Pero a veces dudamos. A veces dudamos de que pueda. Presentamos la oración y decimos, a lo mejor pueda ser. Pero que no estás convencido entonces. Yo sé que Dios cumple sus promesas.
Yo sé y he experimentado al Dios que yo sirvo, que a su tiempo Él cumple sus promesas. Y tiene provisión para cada uno de nosotros. Yo no sé, a lo mejor tú estás batallando con quizás no se puede volver atrás a enseñar, a modelar para que tus hijos cambien, pero sí puedes orar. Y cuando tengas la oportunidad, no te olvides que no hay edad límite para enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios. Lo puede hacer por la enseñanza, modelándolo, y por la oración, que pueda Él intervenir. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Esa es la oración, el vínculo que nos conecta con el Creador. Y la palabra a mí me enseña que los planes de Dios, eso, hermana, gracias, son de bien y no de mal. Yo siempre tengo que saber que si Él no me lo da es porque no me conviene en ese momento, porque el plan de Dios siempre es de bien, aunque quizás yo lo quiera como microwave, la respuesta. Pero Él sabe cuándo darnos la respuesta. Porque a veces tenemos que alinearnos o corregir algo de nuestra vida para entonces Él darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Mientras tanto tenemos que estar allí yendo ante el trono de la gracia. Él nos está hablando y mientras estoy allí, Él me está descubriendo, revelando áreas de mi vida que tengo que mejorar, cambiar, dejar, para entonces cuando yo entienda que Él me ha limpiado y me ha purificado, entonces la respuesta la tiene allí para que me pueda bendecir. Porque Él también está interesado en mí, está interesado en ti. Yo puedo venir con una petición, pero a veces no es que Dios no me la quiera dar, sino Él quiere bendecirme totalmente. ¿Cómo lo va a hacer Él? Hasta que podamos llegar a podernos reconciliar con Él, aliviar todas aquellas cosas o quitar aquellos que nos estorban. Quizás hay responsabilidades que no las estamos cumpliendo y Él quiere que nosotros las obedezcamos para entonces Él darnos la respuesta. A veces debemos nosotros examinarnos y decir si mi oración es eficaz. Porque la palabra de Dios me dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y no que nuestra oración haga la acción, sino que la forma o la condición espiritual con la que yo me llego al Señor cuenta mucho para que Él derrame de su bendición y traiga respuesta. Y eso hace la diferencia. Porque en esa comunicación el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Muchas cosas que a veces nosotros en nuestro afán de la vida estamos tan ocupados que nos hemos olvidado cuál es la posición nuestra ante el Creador del universo. A veces venimos y Señor dame esto, Señor y lo otro, y si puedes me mandas esto, otro también. Mira, y si no es mucha molestia, lo otro también. Y el Señor allá, ¿y cómo está tu vida? Ahí hablamos después de eso, Señor, pero mira por favor esto y lo otro, por favor. Pero Dios mira el corazón. Y Él espera que haya un corazón dispuesto a amarlo de todo corazón. Donde tú no cuestiones a Dios por lo que está revelado en la palabra. Porque a veces conocemos lo que está revelado, pero tenemos nuestro propio concepto y por nuestro propio concepto pensamos decir, no, yo pienso que es así. Entonces no amas a Dios de todo corazón. Amar a Dios de todo corazón es creer firmemente en lo que Él ha revelado, que es una palabra viva y eficaz que va a transformar totalmente nuestra vida para poder conocer la verdad y esa verdad nos hará libre.
donde tú vas a sentir no más cuestiones, no más argumentos, sino que esa palabra por el Espíritu Santo hace en nosotros un efecto que nos hace estar confiados y seguros que Dios cumplirá su palabra y Él tiene propósitos de bien para nuestra vida. Dice que nosotros hemos sido creados a imagen de su Hijo para que anduviéramos en buenas obras, dice, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios ya tiene diseñado el plan de tu vida, pero a veces en el plan que Dios tiene diseñado nosotros nos hemos salido. Y estando fuera del plan de Dios, aunque Dios quiera bendecirte en el diseño que Él tiene, hasta que nosotros no nos volvamos a encarrilar en el propósito de Dios, no vas a ver cuáles son las obras que Dios tiene preparadas desde antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué nos queda? Es alinearnos con Dios. ¿Cómo vamos a lograr eso? Conociéndole, modelándolo y por último, hablando con Él. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. No nos cansemos, no nos demos por vencidos, asumamos la responsabilidad que tenemos como padres. Dios está allí para podernos dar la parte que nosotros no podemos hacer. La que podemos hacer nosotros, Dios no la va a hacer. Tú tienes que instruir al niño en su camino, enseñándole, modelando, orando por él. Cuando ya no se pueda, entonces Dios intervenga. Recuerde que nuestros hijos aprenderán a temer a Dios cuando nosotros les enseñemos, modelemos y oremos por ellos. No nos olvidemos que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué lo estoy repitiendo, hermano? Eso. Porque es mi responsabilidad enseñarle. ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Hasta que usted aprenda. ¿Cuándo yo voy a saber que aprenda? Cuando yo vea la victoria en sus hogares. Mientras tanto, seguiré hablando de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Él tiene bendición para tu familia. Él tiene bendición para todo. No se dé por vencido. No piense que ya está todo perdido. A lo mejor hay familiares por los cuales tú has estado clamando. Piensa si hay algo que tú tienes que hacer en tu responsabilidad que Dios te ha delegado. Y comienza a trabajar en ella. A lo mejor va a sentir un poquito incómodo el poder decirle a una persona, mira, quiero leerte esta porción de la palabra del Señor. A ver qué tú piensas. O decirle oye, ¿tú conoces de la Biblia? ¿Sabes cómo están divididos los capítulos y los versículos? A ver, ya usted lleva una cita preparada. Búscame tal libro y me lo lees. O sea, le pone un reto al muchacho. Pero en ese reto usted sabe que ahí hay una verdad que usted quiere que reflexione. Pues decir, yo lo había leído, pero ahora, mira, esto es lo que pide el Señor, para que haya bendición. Y así van a ir adquiriendo un hábito de poder tener esa conversación para poderle enseñar. Y cuando pueda, en toda oportunidad, modele el temor de Dios. Cuando tenga la oportunidad, enseñe cómo transmitir el temor a Dios. A veces se siente uno incómodo, pero uno tiene que aceptar también que tú puedes fallar. Yo he contado esta otras veces, no sé si algunos la han oído, pero cuando Sammy estaba chico fuimos a un buffet. Él tenía, creo que 5 años. Entonces cuando llegamos a la cajera, por los de 4 se pagaba menos. Quizás como $1 o algo así. Cuando llegamos allí, dice, ¿cuántos son? 2 adultos y 2 niños. ¿Cuánto tiene el niño? 4. La mirada de Sammy. 4. No, si yo tengo 5. En la mente del niño no estaba el $1 menos, sino que papá no se acordaba
de su fecha de cumpleaños. Entonces, inmediatamente, hermano, vino una reacción y una pena interna. Entonces, oh, sí, el niño tiene 5 años. A mí, el rostro que me miró cuando me vio, el dólar, hermano, no era nada para aquella mirada de juicio, porque su papá no sabía su cumpleaños. Entonces, modelar quiere decir que amar a Dios es siempre decir la verdad. No importa el costo que tenga. Pero tú estás modelando que siempre yo creo que hasta la fecha él se acuerda de ese momentito, pero yo aprendí una lección, hermano. Una lección que ahorita se las cuento como que el momentito, la mirada la tengo muy grabada en mi mente. Uno puede fallar, puede ser falta, ¿no? Pero en el recapacitar y reaccionar está la victoria. Y hacerle saber o no. Ahora grande ya sabe que era por el $1.50 menos. Por la cual yo dije que era 4. Pero no valía la pena. Porque en mí yo estaba viendo mi bolsillo. Él estaba viendo lo que papá sabía. Ese es el impacto que nosotros tenemos en nuestros hijos y a veces nosotros pensamos que el modelar no tiene nada que ver. Todo lo que hacemos, todo nuestro gesto, hermano. Si usted le hace una mala cara a una persona, el niño ya intuyó que esa persona te cae mal. Porque el niño vio el gesto que tú hiciste con tu cara. El gesto que hiciste con tus manos. El niño está aprendiendo porque nosotros le estamos modelando. ¿Ve la responsabilidad que tenemos, hermano? Y no es que tendremos que andar como que andamos caminando en cascarones de huevo, sino aprendiendo lo que la palabra de Dios dice y te va a salir natural, te va a salir que tú eres el mismo aquí en tu casa, donde quiera que estés, eres un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero y eso te hace libre para poder modelar ante tus hijos que eres un hijo de Dios, pero te debemos de vivir como tales.